Bueno, mi nombre es Rob, para los que no me conocen, y hoy vamos a tener en la casa del Livewalk a nada más y nada menos que a Omar Díaz, un panameño percusionista, profesor del colegio de la Fundación Danilo Pérez, pero de Omar vamos a hablar unos minutos más adelante. Y es preguntarle, bueno, ¿qué tanto conocen de esto, de lo que vamos a hablar hoy? ¿Mucho o poco? Vamos a dar siempre 5 a 10 segundos para responder esto. Y bueno, eso va a servir de motivación para Omar, desarrollar todo lo que tiene preparado para hoy. ¿Ok? Eli, ayúdame a interpretar los resultados porque no me aparecen en pantalla. ¿Qué dice la gente? ¿Qué respondió? Bueno, 86% dicen que conocen poco del tema. 6, Omar. Hey, tenemos una audiencia que conoce, pero que no conoce. Está bien, está bien. Eso es maravilloso. Y por eso nosotros hacemos lo que hacemos todos los sábados. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a presentar a Omar Díaz en una breve y yo creo que humilde presentación. Porque Omar, la verdad es que tiene mucha trayectoria, tiene mucho conocimiento y tiene muchos méritos que deben ser conocidos y reconocidos. Omar Díaz es un músico y compositor multipercusionista panameño con más de 25 años de experiencia en Panamá y en el extranjero. Tiene licenciatura en arquitectura, estudio de música clásica y en el Conservatorio de Música de Puerto Rico fue donde estudió y obtuvo el título de bachillerato en música en ejecución de jazz, de música caribeña, percusión. Así que sin más que agregar, yo les presento y les dejo el micrófono a Omar Díaz. Y pueden aplaudir ahí en pantalla, muestren sus ¡yay! Eso es Carolina Concepción, súper. Carlis, Ann, Angie, Inés. Hey, Maja, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Le doy el micrófono entonces a Omar para que nos presente Tambo Namá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Me encuentro súper feliz de que haya mucha gente queriendo compartir y compartir más que nada y aprender todos juntos sobre el tambor en Panamá. ¿Ok? Es súper importante y le voy a primero a contar algo sobre mí, sobre lo que dijo Rob. Yo creo que básicamente sintetiza la historia. Pero hay algo súper importante que no menciono dentro de la biografía que le escribí a Rob, de la biografía que escribimos, es que cuando yo comencé en esta buena enfermedad, en esta enfermedad hermosa de la música, de la percusión, en los años 90, yo recuerdo que Danilo Pérez, o sea, ahí entra la figura de Danilo Pérez, tú sabes, hay muchos panameños increíbles y súper admirados que están dentro de este paquete. Entra Danilo Pérez con sus clases en los Jamboree Juventud que hacía todos los veranos, principalmente en febrero, de todos los años a principios de los años 90. Y Danilo siempre venía con esas influencias del jazz y siempre nos hablaba que nosotros teníamos que retomar y que encontrarnos o reencontrarnos con el folclore panameño, con la música panameña original para poder desarrollar así nuestro acervo musical, por decirlo de alguna manera. Entonces Danilo Pérez nos vino hablando de figuras como Gonzalo Brenes, el compositor y erudito panameño, y también nos presentó a una serie de músicos y tamboreros panameños en diferentes foros y clases maestras que tuvimos. Eso despertó mi entusiasmo a mí y a mis grupos de amigos percusionistas, que ahora algunos son miembros de orquestas, otros están tocando, viajando por el mundo. Y bueno, nos formamos en ese ambiente y comenzaron las preguntas y comenzaron las investigaciones sobre el tambor. Cuando me fui a estudiar a Puerto Rico, entonces fue la primera vez en mi vida que me compré un tambor panameño y tuve mi propio tambor panameño, y ahí fue donde todo cambió. Porque entonces, tocando el tambor panameño, me di cuenta de lo grande, primeramente de lo sensacional, de lo complejo
de lo hermoso y de lo súper inteligente y sabio que tiene nuestro tambor panameño a la hora de ejecutarse y de tocarse. Entonces es cuando yo desarrollo esas ganas de investigar, de estudiar, que todavía nos paran y que yo creo que no van a parar todavía ni con mi persona ni con los que vengan, porque sabemos que el folclore sigue mutando, sigue evolucionando, y también asimismo el tambor. ¿Qué es el tamborito? Creo que era esta la pregunta, ¿no? El tamborito, como se conoce, el tamborito se conoce internacionalmente y también Panamá al baile nacional del panameño y la panameña, el tamborito. Ese es el baile que en cualquier parte del mundo nos representa, y es uno de los bailes, o es el baile que más sintetiza esa identidad panameña, ese nacionalismo y parte de nuestra historia y nuestra antropología cultural también. O sea, cuando tú estudias el tambor te das cuenta de unas cosas de la historia y cosas sobre nosotros mismos como panameños que a veces uno subestima y no piensas que son así. El tamborito como término, originalmente en los años 60 y antes de los años 60, se le llamaba al tambor de los santos. El tambor de los santos era el que era conocido como tamborito, y ese nombre se populariza en todo Panamá debido al éxodo de personas de la península de Azuero hacia la capital, y como de Panamá salen la mayoría de los grupos folclóricos hacia el mundo, entonces se populariza el nombre de tamborito a nivel internacional y de Panamá. Entonces, baile de tambor, ¿qué viene siendo? Diferentes son los bailes en donde se involucran una batería de tambores, llámese batería al conjunto de tambores, en este caso repicador, pujador y caja, voces femeninas y palmas y coros femeninos, comenzando como era originalmente, pero eso ha cambiado en las últimas décadas, porque ahora encontramos a más tamboreras tocando los tambores en los tamboritos, y ahora encontramos a más hombres como cantalantes y también haciendo coro. O sea que todo va mutando a través de los tiempos. Entonces, yo quisiera ahora, porque yo me quiero intercalar las palabras con algo del toque del tambor. Yo quiero comenzar ahora tocando este tambor, que es un pujador, que son confección de los santos, los tres: pujador, repicador y la caja redoblante santeña. Ahora mismo yo quiero ponerme a tocar una cumbia, ¿ok? Una cumbia. Para ello voy a mencionar antes que todo una base que va a ser la que nos va a ayudar a reconocer la cumbia panameña. Una base, ¿ok? La base dice así: yo cuento 2 y voy a hacer un golpe ahora mismo en el pujo, un golpe que vamos a llevar mentalmente, y luego yo voy a tocar encima de este golpe. Voy a tocar comenzando por la cumbia de Arienita, pasaré entonces a la cumbia chorrerana, y intentaré pasar entonces a una cumbia de los santos para que veamos dónde incurre la igualdad o la similitud de estos 3 golpes de cumbia en Panamá. Vamos para allá. Entonces, cuento 2. ¿Por qué? Porque la cumbia he llevado un compás de 2/4. O sea, 1, 2, 1, 2. Si yo llevo este tiempo y marco estos acentos en los contratiempos: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oh. Este golpe que está en contratiempo es el que nos va marcando el beat, es el que nos va marcando el verdadero sentido de la cumbia que se maneja en todo lo largo de América Latina, desde Argentina hasta México. Ese es el concepto de la cumbia, y Panamá no escapa de eso tampoco, porque todo viene de un mismo origen, pero en Panamá la cumbia toma otros matices que se desarrollan aquí en Panamá. Eso es lo importante del tambor panameño, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos allá. Comenzamos con una cumbia de Arienita. Recuerden el acento. 1, 2,
Cumbia arenita. Chorrera. Los Santos. Y si yo cuento el compás, sigue el acento siempre. No lo estoy tocando per se físicamente, no se escucha, pero sí se siente dentro del patrón rítmico de la esencia de la célula rítmica que estoy tocando. Entonces, en todo lo ancho y largo de Panamá, frase que voy a estar mencionando muchas veces también en esta tarde, se repite en todas las cumbias que conocemos en Panamá, tú siempre vas a sentir ese acento. En 1501 llegan los primeros colonizadores a Panamá. Posteriormente llegan los primeros negros a Panamá para trabajar, para construir edificaciones y para trabajar también en el trasiego de mercancía de Panamá como ruta transísmica. No es entonces hasta 1519 cuando comienzan las primeras sublevaciones de negros o cimarronaje en el área del Darién. Cuando comienza el cimarronaje, entonces los negros se alejan a los palenques, que ya se ha mencionado aquí con el profesor Góndola. Yo sé que él habló de esto, del cimarronaje. Se van a los palenques y en los palenques entonces cuando el negro y la negra comienzan a hacer sus tambores con los elementos que encontraron en el ambiente en Panamá, con madera de amargo, madera de árbol de aguacate, piel de saíno, piel de tigre, piel de venado, etcétera. Cuando Panamá comienzan las sublevaciones en Panamá y en 1530 las posteriores sublevaciones que existieron en la isla, también en la isla de San Miguel con Felipillo, el tambor sigue desarrollándose, pero no es hasta 1769, ¿ok? Donde se tiene un informe escrito del gobernador de Cartagena hacia la corona española, donde él explica que en todo el área colombo-panameña, que es el área del Chocó, el área de Darién, limítrofe, se comienza a desarrollar un baile al que llamaron bunde. ¿Cómo describen este baile? Lo describen como una rueda, mitad hombres y mitad mujeres, y en el centro los tambores y los instrumentistas, los cantantes. Esto nos está hablando de una manera, digamos, en 1769, nos está hablando de la presencia ya de los orígenes del tamborito en Panamá. Entonces, los negros que llegan de Panamá llegan de la parte occidental, pero específicamente de toda el área limítrofe, la periferia de Camerún, incluida Guinea, incluida también el área de Calabar en Nigeria, de donde partieron, del puerto de Calabar partieron, que se le llama el punto de no retorno, donde partieron muchos negros africanos que obviamente llegaron hasta Panamá. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Quería mencionar también, ahora voy a hacer un punto, ¿no? Todo lo que estoy comentando hasta ahora, ya el tambor existía en Panamá, pero el tambor era un tambor que era totalmente segregado. Solamente se practicaba el tambor en las barracas, solamente se practicaba el tambor en los lugares donde estaba el negro y la negra unidos. No, todavía no existía esa mezcla de la parte hispánica con el negro, tampoco con el indígena. No es hasta principios del siglo XVII, específicamente en 1607, con la llamada pacificación que llevó a cabo la corona española con los cimarrones en Panamá, porque los cimarrones fueron un grupo totalmente aguerrido, tanto así que
la corona española no pudo contra ellos, o sea, no pudo contra la sublevación de los cimarrones, y lo que hicieron fue entonces hacer esta llamada pacificación. ¿Qué era la pacificación? Era la libertad a medias que se lograba a ciertos grupos de africanos. Era una libertad media que por la cual entonces el tambor sale de la barraca a medida de los años y se comienza a incrustar dentro de la sociedad blanca. La sociedad blanca comienza a admitir el tambor ya en el temprano siglo XVII, a diferencia de muchos otros países de América Latina, donde eso se da mucho después. En Panamá se da mucho antes, y es por eso que ya en ese momento se comienzan a quitar algunos prejuicios que se tenía hacia el negro, ¿ok? Pero Panamá se desarrolla entonces, y es entonces, en el principio del siglo XVII, cuando comienza, según los entendidos, a crecer y a nacer el tamborito panameño, o los bailes de tambor como los conocemos hasta ahora, que es cuando comienza el mestizaje, producto de la pacificación. Aquí tenemos una imagen que muestra la llegada de los esclavos africanos a Panamá y que nos ilustra cómo sería el momento del trabajo de los negros. Recuerden que muchos de ellos también llegaron desnudos a América, sin nada en las manos, no tenían tambor, el tambor lo tenían en la mente, en su imaginario, y luego lo construyen cuando llegan acá a Panamá, en el caso específico. Es donde viene la influencia de Panamá africana que tenemos nosotros, llega totalmente de Occidente, y también la influencia del Congo, ¿no? Que veremos más adelante, que es una sociedad súper fuerte y que no solamente existe en Panamá, o sea, no solamente existe y persiste en Panamá, sino también en otros países de América Latina aún persiste, para que veamos lo fuerte de la concentración Congo y lo fuerte también que es cuando existe un grupo de personas o un grupo o una sociedad que ha sido, digamos, denigrada en algún momento o que ha sido maltratada en algún momento, como a través de los años vemos cómo se sigue manifestando ese pensamiento, cómo se sigue manifestando ese dolor, cómo se sigue manifestando esa resistencia, que es lo que trae el Congo. El Congo es una resistencia al opresor, es una búsqueda de la libertad continua, que era lo que ellos ya traían desde África. Entonces, podemos continuar. Yo creo, continuemos ahora esta es la primera trivia. Miren, aquí en esta diapositiva se muestra el lugar que le hablaba hace un rato, ¿no? En Nigeria. Bueno, aquí tenemos una foto que nos hace recordar un palenque. Creo que esta foto es de un palenque en Colombia. Los palenques fueron los lugares, hace un rato, el negro y la negra, donde ellos se escaparon, donde se unieron nuevamente y comenzaron a crear la jerarquía. Recuerden que ellos eran diferentes africanos, pero de diferentes nacionalidades, de diferentes creencias cultural, religiosas, diferentes formas políticas, y llegaron a América y sin nada más que la propia esencia de haber venido de África, nada más que color y nada más que algunas costumbres, entre ellas el tambor, es el tambor, el medio que unifica a estas diferentes nacionalidades africanas en los palenques. Entonces seguimos aquí. Entonces, vuelvo y hablo del periodo de la pacificación, que como bien dije, era el periodo en el siglo XVII, a principios de 1607, para ser específico, cuando la corona española hace un convenio de paz con el negro en Panamá para que cese la violencia, para que cesen los robos y para poder dominar
Así. Aquí se repite algo parecido a lo que pasó en los Estados Unidos, lo que pasó en Canadá con las reservas indígenas. Lo mismo pasó aquí en Panamá, pero con los cimarrones. Fueron ubicados en lugares donde el colonizador les dio lugares, los ubicó en diferentes lugares, pero asimismo el asedio era igual o peor, seguían siendo vigilados muy de cerca por el opresor. Y tenemos la segunda trivia aquí, Rob. Ok, dice, siglo en el que los bailes de tambor comienzan a ser aceptados con tolerancia y empatía por las clases dominantes. Bueno, ya Omar dio algunos contextos, así que bueno, de repente hacemos un Team Marín de dos pingües. Bueno, por lo menos yo. Sí, porque... No, pero muy interesante esta parte de la historia. La verdad es que el contexto da mucho el efecto que luego se refleja en el tambor y en lo que nos vas a tocar próximamente, ¿no? Vamos a ver. Ok, dice el 56% opina que en el siglo XVII, Omar, ¿la pegamos o no la pegamos? Bueno, parece que sí. Parece que sí la pegamos. Súper. Mira, Rob, ahora yo quiero de nuevo llevar esto a la práctica, al tambor, que es lo que Claro. realmente, tú sabes, es lo que realmente me llama a mí y me lleva a esto. Ahora, anteriormente vimos una cumbia, ahora yo quiero tocar un corrido, ¿ok? ¿Qué es un corrido? Recuerden, el corrido es una variante del tambor que la encontramos en diferentes partes de Panamá. La encontramos en Los Santos, la encontramos en las provincias centrales, la encontramos en Colón, la encontramos en Darién. Tengo entendido que se encontraba antiguamente, antes de los años 60, 50, había un tipo de corrido, pero no era tan favorecido. La gente no lo tocaba tanto. Pero el corrido lo encontramos en todo Panamá. Entonces, ahora yo voy a explicar un ritmo de corrido. El ritmo de corrido es un ritmo binario. Se cuenta a dos, pero la subdivisión de cada tiempo es ternaria. ¿Cómo es eso? De la siguiente forma. Cuento el ritmo a dos. 1, 2, 1, 2, 1. Y la subdivisión ternaria sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, casi 6, 1, 2, 3, casi 6, 1, 2, 3, casi 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donde se tocaría en cada beat, se tocan los dos últimos golpes, que es la esencia del corrido panameño. Voy a tocar los dos últimos golpes, igual como hice anteriormente, donde fijé un patrón para que tengamos una estructura que nos enseñe por dónde va la cosa. Entonces seguimos acá. Sería así. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En ese mismo sentido, podríamos hacer entonces, encima de este beat, podríamos hacer lo que se conoce como el corrido de los santos, y sería de esta forma. 1, 2. Y asimismo, podría ser un atravesado, que es como se conoce el corrido en Colón. Y recordamos de nuevo el beat que nos amarra en la variante de corrido. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquí tocamos lo que sería un atravesado, que es como se conoce el corrido en Colón, principalmente en la costa arriba de Colón, y también tocamos el corrido que es más común, digamos, conocido en Panamá, el corrido de los santos. ¿Ok? Recuerden,
quiero hacer un paréntesis en esto. Importantísimo para estudiar el tambor panameño es reconocer y saber que los tambores más antiguos que existen en Panamá son el tambor del Darién, por cuestiones de orden, 1501, descubrimiento de Panamá. 1501, tenemos después el desarrollo del tambor en Darién, tenemos el tambor antiguo también en Colón y en Chorrera. Después les voy a contar un poquito lo de Chorrera. Esos son los 3 tambores más antiguos que hay en Panamá, según el profesor Manuel F. Zárate, institución del folclore en Panamá. Entonces, ahora yo quisiera seguir con la otra parte de la clase que tenemos hoy. Antecedentes escritos y tonadas del tamborito. Ok, una de las cosas súper importantes siempre que se investiga sobre el folclore es llevar todo. Yo no soy folclorista, eso hay que decirlo de una vez. No soy folclorista, pero es importante cuando uno aborda este tipo de investigaciones y estudios adentrarse en un campo más interdisciplinario. O sea, tú tienes que preguntar al folclorista, tú tienes que preguntar al historiador, tú tienes que preguntar al antropólogo, tú tienes que averiguar con el mismo tamborero de la región, porque no hay cosa más linda y más, no hay conocimiento más crudo que aprender el tambor dentro del campo, folclor vida. Entonces, de esa es la parte del estudio que a nosotros nos corresponde. Antecedentes escritos de tonada del tamborito. Ok, se conoce la obra La Dama Boba de Lope de Vega, un gran escritor de la época de oro de la literatura española. Ok, el tema que casualmente bien lo utilizó el grupo afrodisíaco y bien nos representó en Chile, en el concurso de Viña del Mar. Ellos tomaron parte de lo que es La Dama Boba, el tercer acto de La Dama Boba de Lope de Vega, donde se habla, donde se describe al tambor de Panamá, donde se habla que en la corte española se describe el tambor de Panamá de un hombre que llega allá y hace el tamborito, se describe en esta copla. Ahora bien, el que trajo esta información sobre el tapete fue el folclorista colombiano Gustavo Durán. Por allá me imagino por la época de los 50, 40, no recuerdo bien, pero él afirma que en ese tiempo ya se conocía el tamborito. En el siglo XVII ya era popular el tamborito en Panamá, tanto en España también. Cosa que Narciso Garay, gran escritor e investigador panameño, él refuta después y se basa diciendo que Gustavo Durán no conocía que era un tamborito. Él menciona el tamborito, pero no conoce el tamborito, y en eso se basa Narciso Garay, desmiente esta teoría. La teoría más aceptable que yo he encontrado, puede ser que de esto yo me equivoque, y vuelvo y repito, siempre seguiremos investigando. Nada está escrito sobre el tapete en esto de folclore. Siempre hay personas que nos van a enseñar. Según Manuel F. Zárate, la persona que escribe el primer libro del cual se habla de una tonadas escritas del tamborito, es el libro que se llama La vida del general Tomás Herrera, escrita por el doctor Ricardo J. Alfaro, donde se describen las coplas que el pueblo le dedica a Tomás Herrera por su gesta heroica. ¿Ok? Entonces, ahora, Rob, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para aquí poner mi cuchara, como se dice en buen panameño. Dale el paréntesis. Ajá, como en buen panameño, un paréntesis ahí que tú sabes que a mí, como a mí siempre me preguntan por qué me llama la atención estudiar lo del tambor y por qué esto del tambor, qué yo quiero lograr con esto. Bueno, es simple.
todo esto es simple. Yo creo que el tambor, es mi forma de verlo, yo creo que el folclore es un pretexto, en este caso, para llegar al meollo del asunto, que es saber o escudriñar nuestra identidad como panameños y como Total, panameñas. total. ¿Ok? Yo creo que el tambor panameño es un tambor que nos enseña sobre el mestizaje, es un tambor que nos enseña sobre nuestra panameñidad, creo que se dice así, y también nos enseña sobre lo que es ser panameño, sobre lo que es ser panameña, porque dentro del tambor, o sea, esto no existe, esto no está aquí porque yo pienso que es una bazooka. Esto está aquí porque es un tambor con muchos años de influencia y que es un tambor que nos trae resistencia. Es un instrumento de música, es un instrumento de guerra, porque también los congos lo utilizaban para la guerra, y es un instrumento también originalmente para la religión. O sea, esto que está aquí representa nuestro país y también hace la pena mencionar de que uno de los pocos bailes, si no es el único baile en América Latina que tiene el nombre de tambor por delante. Entonces te das cuenta de que en Panamá la presencia africana es súper fuerte, aunque muchas veces la queramos de una manera, pienso yo, un poco ignorante, como que sacarla del lado. Súper importante la presencia africana y está escrita como el tambor, baile de tambor o tamborito. Ahora podemos seguir ahora con la trivia, porque ya hice el fake. Dice esto, trivia número 3. Texto que evidencia tonadas del tamborito. La Dama Boba, Lope de Vega, Vida del General Tomás Herrera, Ricardo J. Alfaro o Refranero Panameño de Luisita Aguilera Patiño. Explícanos un poquito esa pregunta, Omar. Ajá. Que explique la pregunta. Ok, bueno, el primer texto conocido donde se evidencian tonadas escritas de tamborito, donde se evidencia que alguien escribió las Wow. tonadas, los cantos, o sea, donde se evidencia. Supuestamente la primera que apareció fue la Dama Boba, pero por lo que te digo que he investigado, fue refutada por el Narciso Garay, panameño. Ok, la gente, el 50% respondió vida del General Tomás Herrera, así que nos equivocamos. ¿Cómo dice? No, la Que respuesta correcta es esta. La respuesta correcta es esa misma, Vida del General Tomás Herrera, de sí, Ricardo bueno. Alfaro. Wow, Sí, bueno, sí, yo. sí, Oh, la gente la metió, la la gente gente, la puso. perfecto, la gente está poniendo atención, la gente la está Sí, pegando. sí. Entonces, mira, Rob y todo el mundo, aquí en esta parte aparecen los tambores de cuña que hemos heredado de África en América Latina. Tenemos aquí, en Venezuela, tenemos los chimbangueles, que son tambores que se utilizan en Venezuela. En Brasil tenemos los atabales. En Cuba tenemos los tambores en comó, principalmente el tambor que se conoce como bonco echemillá y que son utilizados en la logia abacuá, ¿ok? Que son similares a los tambores panameños y obviamente cabe mencionar que tenemos los tambores repicador, pujador y caja en Panamá, que también viene de la misma herencia. Pasamos a la próxima. Entonces, mira, Rob, aquí tenemos los perfiles del tambor panameño y esto es súper interesante. Mira, esto me parece súper interesante también. ¿Por qué? Porque en todo Panamá no es difícil distinguir la forma de los tambores. Por ejemplo, tú te vas a Cuba y te encuentras unos tambores yuca que tienen una confección diferente a los tambores batá y que tienen una confección diferente a los tambores en comó. Por poner unos ejemplos simplemente de tres vertientes ritmáticas diferentes y de tambores diferentes. En Panamá no. En Panamá tenemos
una forma de tambor. Esta. Un tambor unimembrafónico, un solo parche, no tiene acá, con cuñas. Ese es el tambor panameño. Otro más que tenemos en Panamá es la caja, que es bimembrafónico, 2 membranas, y son las únicas 2 variantes, digo, en cuanto a membrana que tenemos en Panamá. La forma del tambor panameño primordialmente es una forma troncónica, que se llama troncónica. Es una forma troncónica porque es sacada de un árbol y se le da una forma cónica o se saca la parte del árbol que no asemeje esa forma. Llegando así, entonces, el tambor panameño a tener diferentes perfiles que se muestran en esta gráfica. Omar, y una pregunta, entre los árboles de los que se saca, ¿hay alguno que es popular o preferido? Musicalmente hablando, pues, o culturalmente hablando, tal vez. Bueno, esa es una buena pregunta, Rob. Esa es una tremenda pregunta. Y te digo la verdad, tendría que profundizar mucho más en el tema, pero te podría decir ahora mismo que, por ejemplo, en regiones como Colón, como Darién, la madera balsa es utilizada para el tambor, porque es la que encuentras en el medio. Obviamente, ya todos sabemos que cuando tú tomas una madera, tú también tienes que saber cuestiones como la marea, cuestiones como la luna, si está en luna llena, cuarto menguante, para cortar el árbol, cosas que conocen los artesanos en Panamá, porque si no la cortas la madera durante la luna llena o cuarto menguante, la madera se raja. Entonces, son como secretos de los artesanos que se conservan a través de los siglos y milenarios, porque eso vino desde África. Entonces, también los animales que se utilizan para los cueros también depende del lugar donde tú estés. Por lo menos en Darién se utiliza mucho el saíno, se utiliza mucho el saíno y el venado. En Colón se utiliza, hay una variante que es el tigre, o creo que antiguamente era una variante, el tigre, la piel de tigre. Y así sucesivamente, dependiendo del área, y también eso depende de, tú sabes, de los cambios ecoclimáticos. Ahora hay menos animales de cierto tipo que antes y todo lo demás. Por lo menos el venado casi no se usa actualmente en Panamá porque sabemos que es prohibido matar un venado. Bueno, aquí tenemos los 4 perfiles de tambores panameños: rectilíneo, curvilíneo, con zócalo, que los tambores con zócalo son utilizados en el Darién, y cuneiforme. Y entonces aparece la cuarta trivia, Rob. Ajá, Omar nos está bombardeando con trivia. Vamos a ver, forma de tambor panameño, troncónico, acampanado o circular. Esta no tiene cáscara de guineo, esta no es disque pregunta capciosa, no, este es para los que prestaron atención. Todas son para los que prestaron atención. A ver, troncónico dice la gente, 60. Troncónico, claro que sí, así mismo estamos poniendo atención, que es importante, súper importante. Mira, ahora, Rob, yo quiero, bueno, quiero decir algo, un paréntesis, que identidad a través de aprender de nuestra identidad. Si no eres músico, investiga un poquito, lee, mira para el lado y date cuenta que el mundo no solamente es lo que nos manda Netflix todos los días, ya que estamos en pandemia. Pero mira, te quería decir una cosa. Ahora quiero hablar de otro golpe en Panamá que es súper conocido en todo Panamá, en lo ancho y largo de Panamá, que es la variante del tambor norte. El tambor existe existe en las provincias centrales, existe en Panamá Oeste. Pues, de nuevamente, recuerden que el trabajo que yo realizo Tambonamá, que es de Tambonamá, que es un método que desarrollé los últimos años, dan clases en Fundación Danilo Pérez y fuera de él,
en otras partes también he tenido la oportunidad de dar algunas clases sobre esto. Lo importante es saber que el tambor en Panamá, como te dije anteriormente, no es difícil cifrar, porque es un tambor que no tiene muchas variedades, es un tronco y se parte, es lo mismo, nada más que tipo de madera, por el cuero, pero eso nos habla también, eso nos habla de cierta manera y confirma la teoría de que Panamá es y era un país de paso por excelencia. Y te explico por qué. En otros países, la llegada de muchos grupos africanos que hicieron crear diferentes conglomeraciones o sociedades de grupos y religiones. Aquí en Panamá eso no pasó. Aquí en Panamá, como no era tanta la gente que se quedaba en Panamá, los negros africanos llegaban a Panamá y se iban a otras partes de América. Panamá era como el trasiego. Quedaban aquí en Panamá, desarrollamos tambor y se puede decir que el tambor de Panamá no tiene tantas variantes porque es un tambor que nace con un solo grupo que, por decirlo de una manera, se impone ante lo demás un eje superior que dice, este es el tambor y vamos a comenzar uniéndonos por este tambor que de esta forma en todo Panamá. Cosa que también nos habla de nuestra identidad como panameños hasta el día de hoy y es una cosa que yo creo que es como para profundizar de otra manera ya, ¿no? Que no alcanza el tiempo para eso ahora mismo. Entonces, miren, ahora quiero volver a lo mismo, a los golpes. Tambor norte. Lo dije antes, una de las variantes del tambor en Panamá es el tambor norte. Explico esto, la cumbia en Panamá y el tambor norte son ritmos gemelos. Son ritmos gemelos porque parten del mismo, de la misma célula rítmica. Ok, al principio de la cumbia expliqué esto, que era así, que decía, que tenía un contratiempo y decía así, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. El tambor norte también se lleva 2 cuartos y también este sería la célula rítmica que nos fija, que nos hace reconocer el tambor norte. Sigamos en nuestra mente con el acento, con el contratiempo. Sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Voy a hacer un tambor norte que sería un tambor norte de las provincias centrales. Digamos Penonomé, digamos Santa María, Parita. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y sigue el patrón ahí moviéndose en nuestra mente. Ping, ping, ping. Recuerden que esto sigue. Yo toco el patrón y esto sigue. Repito. Ahora recuerden que la cumbia y el bunde nos llegan a nosotros por medio de esa región colombo-panameña. La influencia de Colombia en Panamá es grande y también llega a Panamá, pero aquí se desarrolla diferente. Recuerden que todo esto sale de la cumbia, Entonces, quería mencionar ahora las diferentes regiones que hay en Panamá de una manera rápida, porque ya veo que el tiempo se me está acabando, Rob. Esto nada más es como detallillo. Y este es un abreboca como para que tú vengas una segunda vez. ¿Ah? ¿Cómo? O sea, está hecho así a propósito. Vámonos por región, pues, Omar. Dale, dale, vamos para allá. Mira, vamos a ver, vamos a comenzar en Darién, que dijimos, hay que partir de Darién, no nos olvidemos, si vamos a estudiar el tambor en Panamá. El origen, 1501, Darién. Rodrigo de Bastida. Exacto, Darién, es el primer lugar al que tenemos que ir. Entonces, en Darién,
nos encontramos con diferentes variantes. La cumbia arianita, tenemos el tamborito o norte, tenemos el bullerengue y tenemos el bunde. Siendo el bunde y el bullerengue en Darién la única región de Panamá donde se manifiesta. El bunde y bullerengue no se manifiesta en ninguna otra parte de Panamá, ni siquiera en la isla de San Miguel, que es herencia del Darién, porque muchos de los cimarrones se desplazaron hasta la isla de San Miguel en el archipiélago de la Perla y entonces llevaron el tambor también allá, pero el bunde y el bullerengue se quedaron en Darién. ¿Ok? Entonces ponemos ahí un ejemplo rapidito de un par de segundos de lo que es un bullerengue. En Colón entonces tenemos la sociedad Congo, ¿no? Que hablamos de ella. Recuerden que toda la sociedad Congo en América Latina se distingue por cosas súper fundamentales. Una de ellas es una organización política creada ya. Otra de ellas es la utilización de reinados. La sociedad Congo vive sus manifestaciones sociales por medio de reinados. Otra de ellas es, sobre todo, ese ímpetu por la libertad. Como dije anteriormente, ellos libraban la libertad desde mucho tiempo y también la llevan en el Congo. Entonces, en el Congo, en Colón, tenemos diferentes tipos de ritmos. Tenemos el corrido, tenemos el terrible, tenemos el atravesado, tenemos la cumbia costeña y tenemos la cumbia de cachimba o tambor de orden en Colón. Seguimos entonces con algo de vuelva. Ay, déjalo ir, que se vaya. Ay, déjalo ir. Ay, mira más, yo me voy, señor. Ay, déjalo. Tenemos la fuerza del tambor colonense, la fuerza de la humanidad, la fuerza del tambor panameño. Entonces seguimos con la isla de San Miguel. En la isla de San Miguel, como creo que dije anteriormente, es el único lugar donde el tambor se acompaña con guitarra y con violín todavía hasta nuestros días. Y recordemos que la isla de San Miguel es una herencia de Darién. Y ponemos aquí una muestra de lo que... Muestra rápida y efectiva de la isla de San Miguel. Procedemos entonces a lo que ahora se llama Panamá Oeste. Ya dijimos que en Panamá Oeste nos encontramos con Chorrera. Recuerden, y algo de nuevo, la salvedad de que Chorrera es uno de los primeros pueblos fundados en Panamá en los tiempos de la colonia española y que se dedicó a la ganadería y que muchas de las personas que trabajaron en haciendas ahí eran negros, o sea, que llevaron el tambor. Y como no había carretera, el tambor de Chorrera queda mucho tiempo, digamos que concentrándose y creciendo en esa región. Y por eso que en Chorrera actualmente, por lo menos las personas, los entendidos, las personas que investigan sobre el tambor, se asombran, no dejamos de asombrarnos sobre la diferencia grande y buenísima y el tremendo tambor que tenemos en Chorrera. Y lo digo así con mucha emoción, porque es un tambor polirrítmico que hay que estudiar. Muchachos y muchachas, metámonos a escuchar un poquito más de lo que tenemos, pero en este ejemplo vamos a poner un poquito de cumbia tocada por el ñato Camilo. También tenemos que mencionar, antes de pasar de Panamá Oeste, que también Arraiján también tiene su tambor y nos corresponde a nosotros seguir estudiando sobre Arraiján, ¿ok? Seguimos entonces con las provincias centrales. En las provincias centrales
nosotros nos encontramos también con la cumbia, con el tambor norte, nos encontramos también con el corrido. Pero escuchemos esto. Hay una cosa que no había mencionado hasta ahora, que es la transculturización del tambor panameño. ¿Qué es esto? Se puede decir, o el profesor Manuel F. Zárate, en el libro Tambor y Socavón, nos habla de que los tambores más negros de Panamá son los tambores del Darién, del Colón y de Chorrera. Nos habla de que los tambores más blanqueados de Panamá, por decirlo de una manera, son los tambores de las tablas, los tambores de Los Santos, Tonosí. Y también nos habla de que hay un tambor intermedio entre el tambor negro y el tambor blanqueado, que es el tambor de las provincias centrales, que es el tambor que él llamó el tambor moreno o tambor mulato. ¿Por qué? Si tú te metes en Antón, si tú te vas para Penonomé, si tú te vas para el pueblo de Sardina, allá en Coclé, si tú te vas para Panatá, tú vas a Montijo, te vas a encontrar con muchas personas negras y mezcla de negro con indígena, muchos zambos, mucho mestizo. Entonces, este es un tambor que es mucho más cadencioso, o sea, mucho más africano, pero acercándose también hacia la blancura hispánica. Seguimos entonces, y aquí tenemos el ejemplo de un tambor de Penonomé. Lo que me gusta a mí es Penonomé, y esto me hace recordar a Demir, a su hermana, y a José, la hermana de Meisita, la hermana de Demir, que ellos han sido como uno de mis grandes profesores en cuanto a el tambor de Penonomé de Coclé, y me hace recordar mucho. En Coclé tenemos la grandeza de dos pujadores, se utilizan dos pujadores, a uno se le llama llamador, a uno se le llama pujador, y en el centro va un tambor que hace el papel de repicador, que le dicen sequero, que va haciendo puros golpes secos. Golpes secos. Entonces, y tienen una caja tambora que no es la caja redoblante que está en Los Santos. Tienen una caja tambora que es la caja tambora más acercada hacia la tradición, hacia la influencia que nos trajeron los africanos y que se extiende más por Panamá. Tú tienes la caja tambora, la más grande, no la tengo aquí ahora mismo. La caja tambora tú la tienes en Chorrera, tú la tienes en Darién, se usa en Colón también, la tienes en las provincias centrales también. Entonces, continuamos. Yo quiero bailar el tambor, ay, me gusta bailar el tambor. Quiero bailar el tambor, ay, me gusta bailar el tambor. Quiero bailar el tambor. Listo, entonces ahí lo estoy poniendo súper relámpago, pero la verdad que estas cosas erizan, esto es energía pura. Esto es increíble. Los ritmos panameños en bailes y danzas también no se pueden desmeritar. Ok, vamos a poner la diapositiva. Tenemos diferente la que sigue. Tenemos diferentes, ¿no? Tenemos el tambor de calle, que sería la tuna, que la conocemos, que se evidencian súper bien en Los Santos y que nace de los carnavales y que viene de la época hispánica. O sea, eso tiene siglos ya de existir. Tenemos la celebración del Corpus Christi, de los Diablos Espejos en Azuero, y también tenemos la celebración del Corpus Christi también en Darién. Tenemos el punto, que también usa el tambor, que es un baile de salón y que se puede decir que es el baile más elegante que tenemos en Panamá, producto de la mezcla y el mestizaje. Tenemos el zaracundé, que es un baile que está en 6/8 y que nos habla sobre la fuga de los cimarrones a través de la selva y cómo una madre llama a sus hijos para reportarse. Lo llama para reportarse en la selva para ver si todos están juntos, y esa es parte de la fiesta del Zaracundé. Y tenemos el torito guapo, que también es parte de la fiesta del toro que se da en la península de Azuero,
también se da en Aguadulce, si no me equivoco, en Aguadulce o en Antón. Y el torito guapo se toca con una caja redoblante y con un pito o flauta. Ahora, recuerden, tambo nada más no se trata de decir esto es lo que es. Tambo nada más se trata de buscar la forma de que entendamos. Y yo lo digo por mí, porque esta es mi experiencia muy personal. Yo antes de comenzar a estudiar el tambor, yo no distinguía un tambor norte de una cumbia y me confundía, me hacía un 8 porque no entendía. Pero ahora yo puedo decir que ahora puedo accesar a ese conocimiento, puedo revisarlo un poco más y tengo pie para seguir investigando y avanzando en el conocimiento del mismo. Entonces, seguimos al próximo. Aquí tenemos un mapa de Panamá rapidito explicando como el movimiento del tambor en Panamá. Darién, tenemos Darién, la parte oriental de Panamá, Darién. Tenemos las islas de San Miguel, archipiélago de las Perlas. Tenemos Colón, ¿ok? Cuando Nombre de Dios queda totalmente fuera de servicio por cuestiones climáticas y por las rebeliones indígenas, entonces se pasa esa parte importante de trasiego, se pasa a Portobelo, Colón. Tenemos Colón. De Colón pasa también todo ese movimiento de Colón y Darién nos lleva a Panamá Este, llegando a Panamá Oeste. Ya sabemos que tenemos el puerto, o teníamos el puerto en Chorrera, donde llegaban las embarcaciones directamente desde Cartagena, desde la época de la colonia. O sea que la influencia de Panamá y de Colombia en Panamá ha sido grande, no solamente en la época de la unión con Colombia, sino en la época ya colonial. Tenemos Coclé, tenemos la península y tenemos hasta Chiriquí, Boca del Toro. Sí, el tambor propiamente no se ha manifestado de esta manera. Seguimos la próxima. Seguimos la proximita. Entonces yo quiero ahora, miren, aquí quita eso, que la gente se va a copiar. Rapidito. No, quita eso, échalo para atrás. Miren, a mí siempre, yo quiero mencionar esto, y escuchen esto por favor, que cuando a mí me hablaron de esto, yo quedé totalmente loco, y esto los exhorto. Si hay una historiadora, por ahí un historiador, si hay un documentalista, si hay un cineasta, una cineasta, una poeta, una escritora, lo que sea, escuchen esto. Manuel F. Zárate menciona en su libro Tambor y Socavón, él menciona, pero no da nombres, de un tamborero panameño amigo de él, que él le decía que él podía tocar las notas del himno nacional con el tambor. No menciona nombre, pero cuando tú te vas, entonces, yo revisé, en Panamá no hay mucha información que tú consigas sobre cosas folclóricas y sobre personajes de Panamá. Lamentablemente todavía no estamos a ese punto, pero investigué algunas cosas en internet sobre este personaje, y sí encontré que este personaje logró en una presentación en la Universidad de Panamá en la década de los 60 tocar el himno nacional en vivo con el tambor panameño. No hay nada recabado de eso hasta donde yo sé, no hay ningún tipo de grabación, no hay ningún tipo de información sobre eso, simplemente lo que la gente que estaba ahí vio y conoce. Entonces, el nombre, yo lo voy a poner de esta forma, el nombre de ese personaje es la persona que tiene el actual, o sea, es el nombre del actual el concurso del tambor que se desarrolla en la arena de Chitré. Y entonces la gente respondió la pregunta y la gente dijo que era Guillermo Díaz Guararé. Pues quiero que sepa que todos nos equivocamos rotundamente, porque es Alcides Pérez Ñangote, mejor conocido como Ñangote Pérez. Por favor, no olviden ese nombre, por favor, Ñangote Pérez. Yo creo que un documental, una película de este señor sería una cosa grandiosa. Así como hay mucha otra gente en Panamá que también tienen muchas otras cosas que ofrecernos de su pasado. Entonces, Rob, mira, Rob, ya yo sé que tengo que acabar.
Lo que viene ahí ahora, lo que viene ahora es lo que yo traté de hacer a través del conversatorio, tocando la cumbia, tocando el corrido y tocando el tambor norte, que son las células rítmicas con las que yo identifico y le enseño a mis alumnos a identificar ritmos en Panamá. Ahora, recuerden, todo esto es teoría hasta que no se lleva a la realidad. ¿Cómo se lleva a la realidad la teoría del conocimiento de lo que estamos haciendo ahora mismo? Número uno, escuchando música, escuchando la música del folclore, del tambor original que te lleva al conocimiento y que despierta tu oído y te educa, y educa a la vez tu oído. Número dos, visitar los lugares en el campo. Número tres, acercarse a las personas que saben, acercarse y preguntar a las personas que conocen, porque es la única manera de aprender más sobre lo que tenemos nosotros en Panamá, que es parte de nuestra identidad, que es parte de lo que nosotros somos como Panamá, al punto que Manuel F. Zárate mencionó en su libro también. Para él, el verdadero panameño es el panameño que reconoce el tamborito como su himno nacional. Yo no sé, Rob, si la dejamos hasta ahí o si yo puedo seguir todavía. Lo dejamos esto hasta puede ahí. continuar toda la vida. Totalmente, totalmente. Y la gente está, mírate en el chat, la gente está pidiendo una segunda vuelta. Vamos a dejarlo hasta ahí, respetando el tiempo de la gente y pues el tuyo también definitivamente. Y me gustaría, como es tradición siempre, del Livewalk, otorgarte públicamente Sí. un reconocimiento que le damos a personas como tú. Tenemos este reconocimiento al que le hemos llamado Guardianes de la Historia. Livewalk otorga a Omar Díaz públicamente por su valiosa contribución a la realización de esta edición de Livewalk hoy 5 de septiembre del 2020. Omar, esta no es la última vez que te vamos a ver en un live, no va a ser la última vez que te vamos a invitar, porque hay mucha tela que cortar, hay muchos ritmos que descubrir, hay muchas cosas que aprender todavía, y qué mejor que aprenderlos a través de personas como tú, como Omar. Así que ahí desde nuestras casas, démosle un fuerte aplauso a Omar. Recuerden que este live va a estar publicado en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse para que les llegue la notificación y acompáñenos, dennos sus comentarios a través de esta encuesta. Acabamos de publicar una encuesta. La primera pregunta dice, ¿cuánto consideras que aprendiste de esta exposición de 1 a 5? La segunda pregunta dice, ¿cuántas veces has participado en uno de nuestros live? ¿Esta es tu primera o has participado más de 5 veces? ¿Cuántas personas vieron contigo esta sesión? 1, 2, 3, 4. Todos esos datos nos ayudan a seguir mejorando. ¿En qué rango de edad te encuentras? Género masculino o femenino. Si nos estás viendo desde Panamá o no. Y la última pregunta también es súper importante para nosotros porque nos queremos dirigir a colegios con este tipo de experiencias. ¿Crees que los estudiantes de escuelas y universidades aprenderán más acerca de Panamá como lo estamos haciendo hoy? Es decir, con personalidades como Omar en experiencias como esta, ¿sí o no? Bueno, no me queda más que anunciar una nueva sesión. Muchísimas gracias, Diomedes, por tu aplauso, aunque no lo escuché, yo te vi. Miren, les tengo una noticia para ya cerrar. Tenemos un episodio de 5 lives, uno que va a ser en octubre, de hecho comienza el otro sábado, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, al que le hemos llamado Historia Viva de los Tratados Torrijos-Carter. ¿Y de qué se va a tratar esto? Se va a tratar de que vamos a traer a 5 personas que formaron parte del equipo negociador de los Tratados Torrijos-Carter y nos van a decir, hey, ¿sabes qué?
cuando me llamaron para ser parte del equipo negociador sucedió esto y esto, y cuando estaba en Washington que conocí a Jimmy Carter. O sea, no son personas que van a contar en tercera persona acerca de los tratados Torrijos-Carter, sino son personas que realmente estuvieron ahí escribiendo la historia y negociando con los americanos para devolvernos y recuperar esa franja canalera. Así que no se lo pierdan, va a ser a partir del próximo sábado, 5 sábados consecutivos, una vez por mes. 5 sábados, una vez por mes. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. ¿Ok? Así que chicos, no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Omar, gracias. Hey, Excelente presentación. abrazo a Omar, abrazo Gracias, a cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias, Roberto. Que se repita, Omar, que se repita. Que se repita muchas veces. Excelente. Toca ahí algo para despedir, Omar. Gracias, Cere, gracias. Muy interesante. ¡Bravo, Omar! Cojan su pareja. Gracias, Omar. No hay de qué. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y recuerden que tenemos que revisar nuestra identidad. Tenemos que revisar porque hace falta que veamos de dónde venimos para saber quiénes somos y hacia dónde vamos como país. Es lo más importante de todo esto. Muy buena presentación. Chao, chicos. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Gracias. Excelente. Gracias, excelente. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao.